esta religión se extenderá como una mancha de aceite. ¡Acabemos de una vez! No des un paso en falso con quien ha creado las reglas del juego. A pesar de mi reserva, me alegra pensar que eres feliz. Es complicado, no te faltaba razón en eso, pero Puedes contar conmigo, ¿de acuerdo? eres un buen amigo. Me alegra que podamos compartir el camino que se abre para cada uno. Bueno, pues no es el tráiler de una película, podríamos decir que es el tráiler de un libro que yo no sé qué os parece, pero llama la atención, ¿no? Llama la atención, ¿no? Además que sabemos que Ana Medina es una todoterreno, que se atreve con la poesía, ahora con la novela histórica. La verdad tiene muy buena pinta. Sí. Es El pez de barro, un libro que se va a presentar esta tarde en la Universidad de Málaga y que han escrito nuestra amiga, compañera Ana Medina y Antonio Reina, que son los autores de esta obra tan interesante, El pez de barro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana, Antonio. Muy buenas, Raquel. Encantada de estar aquí con vosotros. Oye, qué llamativa es esta presentación. Yo no había visto nunca una presentación de un libro así. ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo surge esto que acabamos de ver? Bueno, pues hemos vivido la elaboración del pez de barro como si fuera verdaderamente una aventura y entonces la mejor manera de que esta aventura cogiera carne era verla, ¿no? Verla con nuestros ojos. Ahora que estamos tan acostumbrados a lo audiovisual, pues ha sido una locura que se nos ocurrió. Contamos ahí además con esa persona que hace del emperador, del César Galerio, que es Joaquín Núñez, un actor de un Goya, además ese lujo, y luego pues gente que generosamente ha colaborado con nosotros para darle vida a los personajes de esta novela. Oye, ¿qué vamos a encontrar en esta novela? Porque hablamos de ficción histórica que nos acerca a los orígenes cristianos de Málaga, pero ¿cuál es la historia? ¿Cómo son sus personajes? ¿Qué encontramos aquí? Pues es la historia de Ciriaco y Paula, que fueron los primeros mártires de la iglesia aquí en Málaga en el principio de un poco de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces va a encontrar esa primera comunidad, sus personajes, el obispo Patricio, que es contemporáneo a ellos, y sobre todo un paseo por una ciudad romana preciosa como la que tenemos aquí en Málaga y por sus restos y un poco aventuras como ya se prevé ahí en el book trailer. Oye, qué aventura, Antonio, qué aventura romana tenemos en Málaga, porque a lo mejor sí que conocemos algunos de esos restos, pero no somos conscientes de la riqueza, ¿no? que mantiene la ciudad. Sí, es verdad que se conoce a lo mejor más la Málaga musulmana, ¿no? Sí. O Málaga de épocas posteriores, pero precisamente en esas imágenes que estamos viendo, que fue la presentación del libro el viernes pasado, lo hicimos encima de un lugar donde se conservan pues piletas de garum, ¿no? De esa salsa que desde Málaga y desde otros puertos, pero Málaga fue un puerto importante, se exportaban a muchos lugares del Imperio Romano en la época en la que pues nosotros ubicamos la historia que contamos, ¿no? La de Ciriaco y Paula, que fue a principios del siglo IV. Málaga era como ahora una ciudad cosmopolita, una ciudad donde iban y venían muchos viajeros, muchos navegantes y un puerto de comercio importante en el Imperio Romano, ¿no? En el mundo. Entonces, era una Málaga en cambio, en un continuo cambio, en un continuo evolucionar, en el que de pronto dos jóvenes, como son nuestros protagonistas, se encuentran ante una situación que les pone al límite, como es un edicto de persecución del cristianismo y que les tiene que llevar a vivir pues una serie de decisiones en su vida que tienen que tomar hacia un lado o hacia otro y que van a marcar no solamente el futuro de sus vidas, sino también el futuro de la Málaga que hoy conocemos, de la Hispania que hoy conocemos y también de nuestra fe. Rubén. Ana, Antonio, buenas tardes. Que la novela al final, ¿no? se sitúa en Málaga, pero nace con vocación universal, ¿no? ¿Por qué le tiene que interesar a alguien en Canarias, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Sí, porque al final es la vida de la iglesia primitiva, es la vida de los primeros cristianos y en el fondo es la vida de unos jóvenes que intentan responder a esos
a esos retos que tiene un joven ante la vida, que son, fíjate, también en el Imperio Romano y en la actualidad. Además, es un momento histórico de cambio de época, como el de ahora, con muchas reformas, con muchos cambios de mentalidad. Y entonces esas aventuras las pueden vivir. Está ambientada en Málaga, pero podía haber estado ambientada en Canarias, en Asturias o en Cartago. ¿Por qué, Ana, por qué el pez de barro? ¿De dónde hemos sacado el título? Fíjate que no hay cosa más malagueña que un pez, ¿no? Nosotros los malagueños somos boquerones, ¿no? Igual que vosotros sois gatos. Sí. Pues el pez viene un poco por ahí porque también era el símbolo que los cristianos utilizaban en época de persecución para identificarse, para reconocerse, era como la clave, ¿no? En la clandestinidad. Y luego de barro porque verdaderamente el libro, aunque cuenta la historia de dos personas que son santas a nivel universal, la Iglesia los venera como santos, como testigos de la fe. Nos parecía que eran personas como nosotros, que tuvieron que ser personas como nosotros, no de barro. Eran personas imperfectas con sus defectos, con sus virtudes, que en un momento dado fueron capaces de dar ese testimonio con valentía por la gracia de Dios, no tanto por sus méritos propios. Entonces, en realidad la historia no es una hagiografía, no es un relato de santos como estamos acostumbrados, sino que hemos intentado darle mucha vida, que nos podamos identificar con ellos, con cualquiera de sus personajes, y que fuera un relato de lo imperfecto y de cómo en lo imperfecto siempre, pues, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y siempre Dios es capaz de sacar de ahí, pues, esos frutos de santidad que todavía hoy, pues, nos hacen reconocerlos por su nombre. Buenas tardes, Antonio, Ana, muchísimas gracias. Yo quería preguntaros qué mensaje tienen estos primeros cristianos para los de hoy. Buena pregunta, ¿no? Pues mira, en el fondo, hemos querido hacer un relato, como decían ahora, no una geografía, sino un relato de lo imperfecto. Y que en esa imperfección, en esas equivocaciones que podamos tener, estamos también llamados a decir sí, a comprometernos, a pesar de nosotros mismos. Hay veces que lo que más nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos y, como decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Entonces está muy llena de esa misericordia infinita de Dios y que nos llama a seguir diciendo sí en nuestro compromiso cristiano. Además es una novela muy coral. Yo creo que en tiempos de sinodalidad el hecho de que sea un compendio de personajes, cada uno desde su ministerio, desde su vocación, que aportan a una comunidad en la que realmente estos dos testigos fueron acompañados por mucha gente para poder dar su sí, pues también a nosotros nos inspira, ¿no? Y luego decíamos nosotros también, en plan de broma, ¿no? El haberla escrita a 4 manos es que es un signo de los tiempos en esta iglesia sinodal, ¿no? La escritura es algo solitario, pero en nuestro caso ha sido compartido y esto también ha sido un gozo y un aprendizaje de que eso de ir de 2 en 2 también puede ser perfectamente en el tema literario. Pues Ana, Antonio, que vaya fenomenal la presentación esta tarde. También estáis este fin de semana aquí en Madrid, en la Feria del Libro, firmándolo. Una recomendación sin duda, pez de barro. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, un abrazo a todos.